Eres fea, gorda, inútil. Las palabras, escupidas con un veneno helado que parecía congelar el aire a su alrededor, golpearon a Sofía con la fuerza de un puñetazo invisible pero devastador en lo más profundo de su alma. Se encogió en su asiento, en la bulliciosa y moderna cafetería del centro de Bogotá, sintiendo cómo todas las miradas curiosas de los demás clientes se clavaban en ella como pequeños alfileres ardientes, cada una añadiendo una nueva capa a su ya insoportable humillación. Eran cinco chicos de su misma edad que la rodeaban como una manada de lobos hambrientos rodea a su presa indefensa, disfrutando del poder que les daba su número y la vulnerabilidad de ella. El líder del grupo, Leo, un joven de belleza superficial y sonrisa cruel, sonreía con una crueldad que le helaba la sangre hasta los huesos, una expresión que revelaba un placer sádico en el dolor ajeno. Su rostro, convencionalmente atractivo y popular, se deformaba en una máscara de desprecio puro que gozaba abiertamente de su dominio sobre la situación. Sofía intentó hacerse más pequeña, casi deseando poder desaparecer entre el tapizado del sillón, mientras sus manos temblorosas intentaban taparle la boca para ahogar los sollozos que amenazaban con escapar, y darle a sus verdugos una satisfacción aún mayor. El aroma del café recién hecho, que momentos antes le parecía reconfortante y seguro, ahora era nauseabundo, espeso y sofocante, como si el aire mismo de la cafetería se hubiera vuelto en su contra, cómplice de su tormento. Las risas de los otros clientes, las conversaciones ajenas sobre temas triviales, todo se desvaneció en un zumbido agudo y persistente en sus oídos. Solo existía el círculo de odio a su alrededor, una jaula invisible pero inquebrantable, construida con miradas de desdén y susurros venenosos. Apretó los párpados con fuerza, deseando con todas sus fuerzas estar en cualquier otro lugar. Solo quiero que me dejen en paz. Por favor, solo déjenme en paz, pensó. Su voz Isiar, N-T-E-R-N-A, era un susurro tembloroso y desesperado, una súplica que nunca llegaría a sus labios porque la vergüenza y el miedo la habían dejado completamente muda. No podía hablar, no podía defenderse. El nudo que se había formado en su garganta era demasiado grande, demasiado doloroso, como si se hubiera tragado una piedra afilada que le impedía respirar. Uno de los chicos, un seguidor leal de Leo con ojos vacíos y una sonrisa estúpida permanentemente dibujada en su rostro, empujó su silla ligeramente con el pie, un gesto pequeño pero cargado de desprecio. El ruido del metal raspando el suelo de baldosas fue un sonido agudo y discordante que pareció subrayar su absoluta vulnerabilidad ante la mirada de todos los presentes en la cafetería. Sofía se aferró con todas sus fuerzas al borde de la mesa de madera, sus nudillos completamente blancos por la presión, como si temiera que si la soltaba, se desmoronaría por completo. Sintió como su corazón latía desbocado contra sus costillas, un pájaro, o atrapado en una jaula demasiado pequeña, intentando escapar frenéticamente de una situación insoportable. La vergüenza era una capa pesada y pegajosa que la cubría por completo, robándole el aire y la voluntad de resistir. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho para merecer tanto odio gratuito y despiadado? No lo entendía. Solo quería esperar a su padre en silencio. Pero la maldad gratuita de Leo y su grupo había encontrado en ella un blanco fácil. Cada risita ahogada, cada mirada burlona, era una nueva herida. Se sentía completamente sola, una isla de miseria en medio de un océano de indiferencia. La gente miraba de reojo, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, pero nadie intervenía, nadie decía absolutamente nada. Y ese silencio de los demás dolía casi tanto como los insultos directos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En ese preciso instante de máxima desesperación, la puerta de la cafetería se abrió con un tintineo de la campanilla que nadie pareció notar en medio del bullicio excepto Sofía. Para ella, fue un sonido de esperanza en medio de la pesadilla que estaba viviendo. Una pequeña luz en la más profunda oscuridad. Un hombre alto, con una postura erguida que denotaba autoridad, y un uniforme militar impecable, entró en el local, seguido de cerca por dos de sus colegas. Era su padre, el mayor Ramiro Vargas. Su mirada,
acostumbrada a inspeccionar terrenos hostiles y evaluar amenazas en cuestión de segundos, barrió el lugar en una fracción de segundo, analizando cada detalle con una precisión casi inhumana. Sus ojos, afilados como los de un halcón, se detuvieron abruptamente en la mesa del rincón, en la expresión completamente rota de su única hija, en los rostros burlones y crueles de los 5 chicos que la rodeaban como depredadores saboreando su victoria. El tiempo pareció congelarse para todo, eso los presentes. La sonrisa de superioridad de Leo vaciló por un instante, se contrajo dolorosamente, y luego se desvaneció por completo, reemplazada por una mueca de sorpresa y un incipiente temor que no pudo ocultar. La atmósfera de la cafetería cambió de forma instantánea y radical. El aire, que antes estaba cargado de una energía indiferente y ruidosa, se cargó de una tensión diferente, una tensión que ya no era de burla, sino de un miedo palpable y creciente que se extendió por todo el local. Ramiro no dijo ni una sola palabra, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era una declaración de autoridad y una advertencia silenciosa. Cada paso que daba hacia la mesa era deliberado, medido como si marchara sobre un campo de batalla minado, y el sonido de sus botas contra el suelo resonaba como el preludio de una tormenta. El horror y la furia se mezclaban en su rostro, una tormenta contenida a punto de estallar. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Ramiro no fue un grito, ni mucho menos. Fue un murmullo bajo, controlado hasta el extremo, pero con un filo de acero que cortó el aire, y silenció hasta el último susurro de la concurrida cafetería. Leo, que apenas unos segundos antes era el rey indiscutible de su pequeño universo de crueldad, tartamudeó visiblemente, su valentía de matón, evaporándose bajo la mirada penetrante y gélida del militar. Nada señor, solo hablábamos con Sofía, eso es todo. Su intento de parecer casual y despreocupado fue patético, una actuación lamentable que no consiguió engañar a nadie en la sala, y mucho menos al hombre que tenía delante. La mentira se deshizo en el aire antes de llegar a los oídos del mayor Vargas, tan transparente era su falsedad. Ramiro no apartó la vista de él ni por un segundo, sus ojos eran 2 fragmentos de hielo que parecían perforar el alma del muchacho, desnudando toda su arrogancia y su cobardía subyacente ante todos los presentes. Los amigos de Leo, sus leales seguidores de hacía un momento, retrocedieron instintivamente, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia atrás, buscando desesperadamente distanciarse de la inminente confrontación, intentando volverse invisibles para escapar de la ira que emanaba del padre de Sofía. El poder que Leo ejercía sobre ellos se evaporó en un instante ante la autoridad real y silenciosa de aquel hombre. «Hablaban, dijo usted», repitió Ramiro, el tono de su voz aún más bajo, más peligroso, cargado de una amenaza contenida que prometía consecuencias severas. ¿Y sus lágrimas son parte de esa conversación? Señaló a Sofía con un leve pero significativo movimiento de cabeza, sin dejar de mirar a Leo directamente a los ojos, atrapándolo en una red de intimidación de la que no podía escapar. El chico tragó saliva ruidosamente, su arrogancia completamente destrozada, su rostro pálido de miedo. Ramiro dio un paso más, interponiéndose deliberadamente como un escudo humano entre Leo y su hija, reclamando el espacio y la autoridad. Puso una mano firme y protectora sobre el hombro de Sofía, y sintió como ella temblaba bajo su contacto, un temblor de alivio y dolor acumulado que alimentó aún más su furia justa. Su mirada se desvió por un segundo hacia el gran ventanal de la cafetería, y vio su propio reflejo contra el bullicio indiferente de la calle. Su uniforme, las insignias de su rango que tanto le había costado ganar, y sobre su pecho el brillo discreto pero significativo de la medalla al valor. Aquel objeto no era solo un trozo de metal pulido y esmaltado, era una promesa. Una promesa solemne y sagrada que le hizo a su difunta esposa en su lecho de muerte. Proteger a Sofía a toda costa, cuidarla, ser su escudo inquebrantable contra el mundo y todas sus crueldades. En ese instante, sintió que el peso de ese juramento era más real y pesado que nunca. Cada acto de servicio a su país, cada riesgo tomado en combate, cada momento de peligro extremo que había enfrentado, palidecía en comparación con la batalla que se estaba librando ahora mismo, en el corazón herido de su hija. La pieza de metal parecía arder sobre su uniforme, un recordatorio tangible de su deber más sagrado y personal.
Protegerla no significaba solo mantenerla a salvo de peligros físicos como había hecho siempre, sino también defender su espíritu, su dignidad. Y en ese preciso momento sentía que estaba fallando miserablemente. Una rabia fría, lúcida y calculadora comenzó a crecer en su interior. Una fuerza que no se detendría ante nada para hacer justicia. Los chicos se dispersaron como cucarachas cuando se enciende la luz en una cocina oscura. No necesitaron una orden explícita para huir. La mirada de Ramiro, cargada de una furia helada, fue más que suficiente para romper su falsa unidad y su cobarde valentía de grupo. Leo fue el último en moverse, como un capitán que abandona su barco hundiéndose, lanzando una última mirada cargada de odio y resentimiento hacia Sofía antes de salir casi corriendo de la cafetería, empujando a un cliente en su precipitada huida, sin siquiera molestarse en pedir disculpas. Ramiro lo ignoró por completo. En ese momento, Leo y sus amigos habían dejado de existir para él. Su universo entero se había reducido a la figura temblorosa de su hija, el centro de su mundo. Se arrodilló a su lado, sin importarle las miradas curiosas de los demás clientes ni la posibilidad de manchar la pulcritud de su uniforme. Su uniforme, que era un símbolo de rigidez y disciplina militar, se arrugó sin que le importara mientras se ponía al nivel de ella, buscando sus ojos inundados en lágrimas. «Mi niña», susurró, su voz ahora completamente despojada de toda amenaza, llena solo de una ternura infinita y un dolor profundo que reflejaba el de ella. «Vamos a casa. Aquí no estamos seguros». Con una delicadeza que contrastaba violentamente con su imponente figura de soldado, la ayudó a levantarse de la silla. Sofía se aferró a su brazo con la fuerza de quien se está ahogando, escondiendo el rostro en su hombro, finalmente dejando que las lágrimas corrieran libremente, sin control, en un torrente de dolor acumulado. El silencio en la cafetería era denso, culpable. Algunos clientes apartaban la vista, visiblemente avergonzados de su propia inacción y cobardía. Ramiro los ignoró a todos. Salió del local, dejando atrás un murmullo de conversaciones avergonzadas y la sensación palpable de que algo terrible acababa de suceder. El viaje en coche de vuelta a casa fue un ejercicio de silencio tenso y doloroso. El vehículo se deslizaba por las concurridas y ruidosas calles de Bogotá, pero dentro del habitáculo, el mundo parecía haberse detenido por completo, suspendido en una burbuja de tristeza. Ramiro conducía con una mano firme en el volante, la otra apoyada en la consola central, a solo unos centímetros de la de Sofía, queriendo ofrecerle un consuelo que no sabía cómo expresar con palabras en ese momento tan delicado. Sofía miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad como si fueran manchas borrosas y distantes a través de sus lágrimas, desconectada de la realidad que la rodeaba. Los sonidos de la radio, que normalmente llenaban el espacio entre ellos con música o noticias, estaban ausentes, creando un vacío que amplificaba la tensión. El único sonido era el suave zumbido del motor y los sollozos ahogados de la joven, que luchaba valientemente por contener su dolor para no preocupar más a su padre. Ramiro sentía cada uno de esos sollozos como una puñalada directa en el pecho, una herida que le dolía más que cualquier herida física que hubiera sufrido en combate. Esperó con una paciencia infinita. Sabía que presionarla para que hablara en ese momento sería un error garrafal, que solo la haría encerrarse más en sí misma. Tenía que darle su espacio, su tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir, para encontrar las palabras si es que existían. Finalmente, después de varios minutos que parecieron una eternidad, la voz de Sofía rompió el silencio, tan frágil como un cristal a punto de romperse. «Papá, ¿por qué son tan crueles?». La pregunta no era una acusación, sino una súplica genuina por comprensión, la pregunta de un alma pura que no puede comprender la maldad porque no la lleva dentro. Ramiro apretó el volante con fuerza. «Tengo que protegerla, debo hacer algo, ¿pero qué? ¿Qué se hace en una guerra como esta? Una guerra sin armas ni uniformes», pensó Ramiro. La ira seguía ardiendo en su interior, un fuego controlado por su férrea disciplina militar que amenazaba con desbordarse y consumir su juicio, llevándolo a hacer algo de lo que podría arrepentirse. En el campo de batalla, las reglas eran claras. El enemigo tenía un rostro, un uniforme, un objetivo definido y tangible, pero aquí, el enemigo era un chico con una sonrisa cruel,
y el poder intangible que le daba su popularidad entre sus compañeros, un poder que era invisible pero no por ello menos destructivo. Era una batalla de susurros, de humillaciones públicas, de heridas invisibles que no sangraban pero que dejaban cicatrices profundas y permanentes en el alma. Sintió una impotencia abrumadora que no había experimentado ni en las situaciones más peligrosas y desesperadas de su carrera militar. Sus manos, entrenadas para manejar armas de alta precisión y tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos, se sentían torpes e inútiles ante el dolor intangible de su hija. ¿Cómo se lucha contra el desprecio? ¿Cómo se repara un espíritu herido por la crueldad ajena? No había un manual para esto. Miró de reojo a Sofía, que se había acurrucado contra la puerta del coche tan lejos de él como el pequeño espacio del vehículo le permitía, como si buscara una protección que él sentía que no le estaba dando. Se sentía como si un abismo se hubiera abierto entre ellos, un abismo creado por el dolor inmenso de ella y la rabia impotente de él. Sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier palabra equivocada, podría empeorar las cosas. Tenía que ser estratégico, inteligente, frío. Tenía que ser un soldado en un nuevo tipo de guerra. Leo llegó a su lujosa casa en uno de los barrios más exclusivos y vigilados de la ciudad. Un mundo aparte de la realidad del resto de los mortales. El miedo que había sentido en la cafetería bajo la mirada del mayor Vargas, ya se había transformado en una furia arrogante y victimista, su mecanismo de defensa habitual. Entró dando un portazo que resonó en el vestíbulo de mármol, su rostro una máscara de indignación cuidadosamente ensayada. Su padre, el prestigioso y temido abogado Ricardo Morales, levantó la vista de unos documentos importantes en su opulento despacho con un aire de evidente fastidio. ¿Qué son esos modales, Leonardo? Compórtate. Leo no se detuvo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, su agitación era palpable. Un tipo casi me pega en una cafetería, un militar loco, papá, delante de todo el mundo, me humilló. Empezó a tejer su versión de los hechos, una versión distorsionada y egoísta en la que él era la víctima inocente, y Sofía una chica extraña, que había provocado la situación. Solo le pregunté si estaba bien, porque se veía rara, y de repente apareció su padre como un animal salvaje, gritando y amenazándome. Dijo que me iba a destruir, que no sabía con quién me estaba metiendo. La mentira salía de sus labios con una facilidad pasmosa, pulida por años de práctica en manipular la verdad a su antojo. Ricardo Morales escuchaba con atención, su expresión cambiando de la molestia inicial a una fría y calculadora preocupación. No por la seguridad de su hijo, sino por el posible escándalo que podría afectar a su familia. El nombre de los Morales era intocable, una marca de poder y prestigio que debía proteger a toda costa. «Un militar, dices», repitió Ricardo con lentitud, dejando los importantes papeles a un lado sobre su escritorio de caoba. Se levantó y caminó con paso tranquilo hacia el minibar de su despacho, un mueble que valía más que el coche de Ramiro. Sirvió 2 vasos de agua con gas con hielo, su rostro completamente impasible, sus movimientos controlados y precisos. ¿Sabes su nombre, su rango, algún detalle? Leo negó con la cabeza, frustrado por la calma de su padre. No sé, papá, era grande, y llevaba un uniforme lleno de cosas brillantes, parecía importante, un pez gordo. Ricardo asintió lentamente, procesando la información como un estratega planeando su próximo movimiento en una partida de ajedrez. No te preocupes por nada. Lo primero y más importante es controlar la narrativa. Llama a tus amigos, ahora mismo, y asegúrate de que todos cuenten exactamente la misma historia, tu historia. Le entregó el vaso a su hijo, un gesto que sellaba su pacto de silencio y mentira. Yo me R-G-A-R-E con acento agudo del resto. Nadie, y mucho menos un funcionario público con delirios de grandeza, va a manchar nuestro apellido. Haremos que ese hombre se arrepienta de haberte mirado siquiera. La conversación no contenía ni una sola pizca de preocupación paternal por el comportamiento de Leo. Ni una sola pregunta sobre lo que realmente había sucedido en la cafetería. Era una lección magistral de control de daños, una estrategia para aplastar cualquier amenaza a su posición social antes de que pudiera crecer. Leo sonrió, sintiéndose poderoso e invencible de nuevo. Su padre siempre lo arreglaba todo. Siempre. Pero algo en la fría determinación de su padre le inquietaba.
¿Y si esta vez se habían metido con la persona equivocada? Mientras tanto, en su modesto pero acogedor apartamento en el otro extremo de la ciudad, Ramiro preparaba un té de manzanilla para Sofía, un pequeño ritual que siempre la calmaba. El lugar era ordenado, disciplinado, un reflejo de su propia personalidad. Las paredes estaban adornadas con fotos de su difunta esposa y de una Sofía sonriente de niña, recuerdos de tiempos más felices que ahora parecían dolorosamente lejanos, de un mundo que ya no existía. Le llevó la taza humeante a su hija, que estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta gruesa como si tuviera un frío polar en pleno verano. «Gracias, papá», murmuró ella, sin mirarlo, su mirada perdida en un punto invisible de la pared, atrapada en el recuerdo de la humillación. Ramiro se sentó en una silla frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «Sofía, tenemos que denunciar esto. Lo que hicieron no es una broma de mal gusto. Es acoso. Es un delito, y tienen que pagar por ello». Sofía se encogió aún más bajo la manta, como si quisiera desaparecer por completo. «No, papá, por favor. Solo lo empeorará todo. Se reirán más de mí, dirán que soy una chivata, que no puedo defenderme sola, y que necesito a mi papi el soldado para que me proteja». Su voz estaba llena de un miedo profundo. Un miedo que a Ramiro le rompía el corazón en 1000 pedazos. Odiaba verla así, tan derrotada. «No estás sola en esto», dijo él con una firmeza inquebrantable. «Estoy contigo. Y no voy a permitir que nadie te haga sentir así. Nunca más. Te lo prometo». Se inclinó hacia adelante buscando su mirada con la suya. «Confía en mi hija. Haremos esto juntos, y lo haremos de la manera correcta». «Pero papá, su padre es muy poderoso. Todos en el colegio le tienen miedo, incluso los profesores», susurró Sofía, las palabras apenas audibles, como si temiera que las paredes pudieran oírla y contarle sus planes a sus enemigos. La mención del padre de Leo hizo que Ramiro frunciera el ceño con preocupación. Sabía perfectamente cómo funcionaba el mundo real, más allá de la estructura ordenada del ejército. El poder y el dinero a menudo compraban el silencio y la impunidad, creando un sistema de justicia paralelo y corrupto para los privilegiados. Pero eso no lo detendría. Si acaso reforzaba su resolución de seguir adelante hasta las últimas consecuencias. «El poder no da derecho a nadie a aplastar a los demás, Sofía», respondió él, su voz tranquila pero cargada de una convicción inquebrantable que no admitía discusión. «Y la ley es la misma para todos. O al menos, debería serlo. Y es mi trabajo, tanto como militar como padre, asegurarme de que se cumpla, sin excepciones». Se levantó, y empezó a caminar por la pequeña sala, su mente ya trazando un plan de acción, evaluando posibles escenarios y anticipando los movimientos del enemigo. Lo primero sería hablar con las autoridades del colegio. Tenía que seguir el procedimiento, agotar las vías formales para no darles ninguna excusa. No les daría ninguna oportunidad para acusarlo de actuar impulsivamente o de manera desproporcionada, como seguramente intentarían hacer. «Mañana a primera hora llamaré a la directora del colegio, le explicaré detalladamente lo sucedido, y exigiré que tomen medidas disciplinarias inmediatas y contundentes. Esto no puede quedar impune, no mientras yo esté aquí». Su determinación era absoluta. La guerra había comenzado. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Ramiro llamó a la directora del prestigioso colegio, Isabel Rojas. Su tono fue respetuoso pero firme, el de un hombre acostumbrado a ser escuchado, mientras relataba los hechos ocurridos en la cafetería con precisión militar. Esperaba una reacción de alarma, de preocupación sincera, de apoyo incondicional. En cambio, se encontró con una muralla de burocracia, evasivas y una condescendencia que lo irritó profundamente. «Mayor Vargas, comprendo perfectamente su preocupación como padre, de verdad que sí», dijo la directora con una voz suave y melosa que a Ramiro le pareció falsa y calculada. «Sin embargo, debe entender que se trata de un asunto delicado. Son solo adolescentes, a veces no miden sus palabras ni sus acciones. Estoy segura de que no había mala intención por su parte». Ramiro apretó el auricular del teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Sin mala intención, directora? Mi hija fue humillada públicamente, rodeada y amenazada por 5 de sus alumnos. Eso no es una travesura juvenil.
Es un acto de crueldad deliberada y coordinada. La respuesta de Isabel Rojas fue aún más frustrante y reveladora de la podredumbre moral de la institución. Por supuesto investigaremos el asunto. Hablaremos con el joven Leonardo y sus amigos. Pero le pido encarecidamente que nos deje manejarlo internamente. Un escándalo no beneficiaría a nadie, y mucho menos a Sofía. No queremos que se la etiquete como una chica problemática, ¿verdad? La amenaza velada era inconfundible. Querían enterrar el asunto para proteger su reputación y a su alumno más influyente. Pero Ramiro no iba a ceder tan fácilmente. La batalla apenas comenzaba. Internamente, ¿qué significa eso exactamente? Significa olvidarlo todo y barrerlo debajo de la alfombra. Dejar que mi hija siga sufriendo en silencio para proteger la reputación de su colegio y a uno de sus estudiantes ricos e intocables, pensó con una amargura creciente que le quemaba por dentro. Ramiro colgó el teléfono sintiendo una oleada de frustración y rabia que le costó controlar. La directora no solo había minimizado la agresión de una forma insultante, sino que sutilmente había culpado a la víctima, insinuando que buscar justicia la convertiría en un problema para la comunidad educativa. La frase, "no queremos que se la etiquete", resonaba en su cabeza como un eco venenoso, una muestra clara de la hipocresía del sistema. Estaban protegiendo al agresor, a la familia poderosa, al dinero que sin duda financiaba generosamente la institución. Miró una fotografía de su esposa que tenía sobre su escritorio en el pequeño estudio de su casa. Su sonrisa radiante parecía decirle que no se rindiera, que luchara como siempre había hecho por lo que era justo. Le había prometido proteger a Sofía, y esa promesa era un fuego sagrado que ninguna burocracia corrupta podría apagar. Se dio cuenta con una claridad meridiana de que el colegio no era un aliado en esta lucha. Era un obstáculo, uno más en una larga lista que seguramente estaba por venir. Su entrenamiento militar le había enseñado a analizar al enemigo, a anticipar sus movimientos. Y ahora veía con una claridad absoluta que la familia de Leo y la dirección del colegio estaban alineados contra él y su hija. Estaba solo en esto. Bueno, no del todo. Tenía a Sofía. Y por ella, estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero. Mientras Ramiro se enfrentaba a la fría indiferencia institucional, la maquinaria de manipulación de los Morales ya estaba en pleno funcionamiento. Pequeños rumores, como semillas venenosas, comenzaron a circular en las redes sociales y los grupos de WhatsApp de los estudiantes del colegio. Publicaciones anónimas, cuidadosamente orquestadas, hablaban de un militar agresivo y fuera de control, que había atacado a un grupo de chicos indefensos por una tontería en un café. Las fotos de Leo, con su sonrisa carismática y su aspecto de buen chico, se compartían junto a textos que lo pintaban como un joven popular y amigable, injustamente acosado por el padre sobreprotector de una chica rara y antisocial. La narrativa se estaba torciendo a una velocidad vertiginosa, envenenando el pozo antes de que la verdad tuviera siquiera la oportunidad de salir a la superficie. Sofía, que cometió el error de mirar su teléfono en un momento de debilidad, vio los comentarios crueles y las mentiras. Chica siempre está sola, algo debe tener. Mi primo que va a su clase dice que el papá es un violento, que tiene problemas por la guerra. Pobre Leo, qué susto debió pasar con ese loco desquiciado. Cada palabra era un pequeño alfiler clavándose en su ya herida autoestima, cada mentira una nueva capa de dolor. Apagó el teléfono, con el corazón encogido y las manos temblando de impotencia. Se lo había advertido a su padre. Esto solo lo empeoraría todo. La vergüenza y el miedo la envolvieron como una manta asfixiante, dejándola sin aire y sin esperanza. La humillación se estaba volviendo viral. No puedo creer que estén haciendo esto. Es despreciable, dijo Ramiro, su voz teñida de una incredulidad y una rabia que apenas podía contener mientras un colega del ejército le mostraba algunas de las publicaciones en su propio teléfono. Están envenenando el pozo deliberadamente. Quieren desacreditarnos por completo antes de que podamos hacer nada. Nos están aislando para que nadie nos crea. Su amigo, el capitán Torres, un hombre leal y sensato, asintió con una gravedad que reflejaba la seriedad de la situación, su rostro contraído por la preocupación. Ten mucho cuidado, Ramiro. El padre de ese chico, Ricardo Morales, es un tiburón. Tiene contactos en todas partes, en la prensa, en los juzgados, en la política. Es conocido en los círculos legales por no tener escrúpulos.
no le temblará el pulso para destruirte si se siente amenazado o si cree que su reputación está en juego. El aviso era serio y Ramiro lo sabía. No se enfrentaba a un simple matón adolescente, sino a un enemigo formidable, uno que no jugaba según las reglas del honor y el deber que él tanto valoraba. No me importa quién sea, ni a quién conozca, respondió Ramiro, su mandíbula apretada con una fuerza que marcaba los músculos de su rostro. Nadie tiene derecho a hacerle esto a mi hija. Si quieren una guerra, la tendrán. Pero no será en su terreno de mentiras y manipulación mediática. Será en el único lugar donde la verdad importa, ante la ley. Los llevaré a un tribunal. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. No iba a permitir que la mentira ganara esta batalla. La lucha legal y social apenas comenzaba, y prometía ser brutal y despiadada. Pero ¿qué otra opción tenía? Sofía se había refugiado en su habitación, en su único santuario, el único lugar donde se sentía a salvo del mundo, su cuaderno de dibujo. Con trazos rápidos, febriles y casi violentos, llenaba la página en blanco, una y otra vez. Ya no dibujaba los mundos fantásticos y coloridos de siempre, llenos de criaturas amables y paisajes de ensueño. Esta vez, dibujaba sombras. Figuras altas y amenazantes con sonrisas crueles y dentadas que rodeaban a una pequeña figura encogida y sin rostro en el centro de la página. Dibujaba palabras feas, como inútil y gorda, flotando en el aire como si fueran insectos venenosos, a punto de atacar a la pequeña figura. Era su forma de procesar el dolor, de sacar el veneno que sentía dentro de sí misma, de darle una forma tangible a su sufrimiento. El grafito del lápiz se manchó con una lágrima solitaria que cayó sobre el papel, creando un pequeño borrón en medio de la oscuridad. No se dio cuenta de que su padre la observaba desde el umbral de la puerta, su corazón encogiéndose con cada trazo que ella hacía, con cada nueva sombra que aparecía en el papel. Veía el inmenso talento que había en sus manos, pero también veía el inmenso dolor que lo alimentaba en ese momento. Se sintió culpable. ¿Había hecho bien en presionar para denunciar? ¿Estaba realmente protegiéndola? ¿O simplemente la estaba arrastrando a una batalla pública que la heriría aún más profundamente? La duda lo asaltó por un instante, una sombra fría en su férrea determinación. Pero entonces vio cómo Sofía, después de dibujar toda la oscuridad, empezaba a trazar una fina línea de luz alrededor de la pequeña figura, un escudo frágil pero presente. Era su espíritu, luchando por no apagarse. Y eso le dio a Ramiro toda la fuerza que necesitaba. En la comisaría, el ambiente era gris, impersonal, y olía a desesperanza. El olor a desinfectante barato y a papel viejo llenaba el aire, un aroma que parecía pegarse a la ropa. Ramiro esperó pacientemente su turno, sentado en una silla de plástico incómoda, observando el lento y monótono ir y venir de oficiales y ciudadanos con problemas. Cuando finalmente se sentó frente a un sargento de aspecto cansado y aburrido, relató los hechos con la misma precisión militar que usaba en sus informes oficiales, sin omitir ningún detalle, por doloroso que fuera. El sargento, de apellido Cárdenas, escuchaba con desgana, tecleando perezosamente en un viejo ordenador que parecía a punto de rendirse. Su expresión era de un aburrimiento casi insultante, como si hubiera escuchado historias similares cientos de veces, y ya nada pudiera sorprenderle. Ramiro sintió una punzada de desaliento. ¿Será este otro muro burocrático contra el que chocar?, pensó. Entiendo, mayor, dijo Cárdenas sin levantar la vista de la pantalla del ordenador. Acoso, humillación. Tomaremos su declaración, por supuesto. Pero debo advertirle, estos casos son complicados, muy complicados. Es la palabra de su hija contra la de 5 chicos. Y me dice que el padre de uno de ellos es el famoso abogado Ricardo Morales. Dejó la frase flotando en el aire, cargada de implicaciones y de una advertencia no muy sutil. La influencia de los Morales había llegado incluso hasta los rincones más humildes de la burocracia policial. Complicado no significa imposible, sargento, replicó Ramiro, manteniendo la calma a duras penas, su voz firme. Y la ley debería proteger a la víctima, no al que tiene el mejor y más caro abogado. Mi hija es la víctima aquí. Y tengo la intención de que se haga justicia. Leo se enteró de la denuncia a través de una llamada urgente de su padre. Estaba en su habitación, jugando a videojuegos con los auriculares puestos. El incidente de la cafetería casi olvidado, relegado a una anécdota sin importancia en su vida privilegiada.
La rata de militar fue a la policía, le dijo su padre, su voz era un siseo frío y furioso a través del teléfono. Presentó una denuncia formal contra ti y tus amigos por acoso. El imbécil se atrevió. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿La policía? Esto se estaba saliendo de control. Pensaba que sería solo una reprimenda del colegio. ¿Y ahora qué, papá? ¿Me van a arrestar? ¿Iré a la cárcel? Ricardo Morales se rió. Una risa seca, sin humor, llena de desprecio. Por supuesto que no, Leonardo. No seas ridículo. Esto es solo una molestia. Un mosquito zumbando en la oreja. Y ya sabes lo que se hace con los mosquitos. Se aplastan sin piedad. La frialdad de su padre era a la vez tranquilizadora y aterradora. Ya he simblado con quien tenía que hablar en la fiscalía. Retrasarán el proceso, lo llenarán de papeleo inútil, lo perderán en el sistema. Para cuando quieran hacer algo, todo el mundo se habrá olvidado del asunto. Pero para asegurarnos, vamos a pasar a la ofensiva. Vamos a filtrar a un par de periodistas amigos la historia completa. Nuestra historia. La de un veterano de guerra con posible estrés postraumático que reacciona de forma violenta. La de su hija, una chica socialmente inadaptada. Haremos que la opinión pública se ponga de nuestro lado y los destruya antes de que lleguen a un juzgado. Era un plan diabólico, y Leo sonrió. Estaba a salvo. Ramiro y Sofía cenaban en un silencio denso. El peso de los acontecimientos del día se cernía sobre ellos como una nube de tormenta a punto de descargar. La televisión estaba encendida en un canal de noticias, el sonido de fondo un murmullo intrascendente que servía para no tener que hablar. De repente, la cara de un conocido y sensacionalista periodista apareció en la pantalla, con un titular llamativo detrás. Y en otras noticias, una polémica se está gestando en torno a un condecorado oficial del ejército, el mayor Ramiro Vargas, comenzó a decir el presentador con un tono grave y afectado. Ramiro se quedó helado, el tenedor suspendido a medio camino de su boca, su apetito desapareciendo por completo. Sofía levantó la vista del plato, sus ojos abiertos de par en par, llenos de un pánico que Ramiro reconoció al instante. La historia que contó el periodista era una versión retorcida y venenosa de la verdad, llena de insinuaciones sobre el estado mental de Ramiro y la historia de aislamiento social de Sofía. Mencionaron fuentes anónimas cercanas a la familia del joven afectado que expresaban su profunda preocupación por el comportamiento errático y potencialmente peligroso del militar. El ataque había comenzado, más rápido y más brutal de lo que Ramiro había anticipado. Vio el color desaparecer del rostro de Sofía, la pequeña chispa de esperanza que había visto en sus ojos esa tarde extinguirse por completo, reemplazada por la más absoluta desesperación. Apagó la televisión de un golpe seco, pero no podía apagar las palabras. Ya estaban ahí fuera, envenenando el aire. La humillación ya no era en una cafetería, ahora era nacional. El golpe fue devastador. Un ataque mediático perfectamente calculado para destruir su credibilidad antes de que tuvieran la oportunidad de defenderse. La humillación ya no era un demonio privado, confinado a los susurros de una cafetería o a los pasillos hostiles de un colegio de élite. Se había transformado en un monstruo público, un espectáculo grotesco transmitido a miles de hogares, una mancha de alquitrán lanzada con precisión quirúrgica, no solo sobre el impecable uniforme de Ramiro, sino sobre el alma ya fracturada de su hija Sofía. El verdadero poder de Ricardo Morales se manifestaba ahora en su forma más insidiosa y cruel, la completa y total manipulación de la verdad. Su capacidad para convertir a la víctima en verdugo y al agresor en un mártir incomprendido con solo unas cuantas llamadas telefónicas, era escalofriante y profundamente desmoralizadora. Para Sofía, sentada en el sofá que de repente se había vuelto frío e inseguro, era la confirmación de su peor pesadilla, la realización de su miedo a que alzar la voz solo la hundiría más en el abismo. Para Ramiro era una declaración de guerra abierta, una bofetada a todo lo que él representaba: el honor, el deber y la justicia. Esta batalla se libraría ahora bajo los reflectores implacables de la opinión pública, un terreno de juego pantanoso donde las mentiras bien contadas a menudo pesan mucho más que la verdad desnuda y silenciosa. Miró a su hija, vio el terror absoluto en sus ojos y supo que su siguiente movimiento sería decisivo. No podían rendirse. No ahora. Tenían que luchar, aunque fuera contra un Goliat mediático. Algo estaba a punto de romperse. La decisión de Ramiro de contratar a un abogado llegó esa misma noche.
No podemos luchar contra esto solos, Sofía. Necesitamos a alguien que conozca su terreno, que sepa cómo pelear en el barro, le dijo con una calma que no sentía. A través de un viejo contacto del ejército, llegó a Javier Salcedo, un abogado conocido por ser un perro de presa, un hombre que no se dejaba intimidar por nombres poderosos ni por tácticas sucias. Su despacho no estaba en los rascacielos de cristal del centro, sino en un edificio modesto en un barrio de clase trabajadora. Mayor Vargas, he leído la denuncia y he visto las noticias, dijo Salcedo en su primera reunión, su mirada aguda analizando a Ramiro. Quieren crucificarlos públicamente para que el caso muera antes de llegar a un juez. Es una táctica clásica de los cobardes con dinero. Ramiro asintió, sintiendo por primera vez un atisbo de esperanza. Dígame qué tenemos que hacer. Salcedo se inclinó sobre su escritorio, su expresión seria. Lo primero es mantener la calma y no responder a sus provocaciones. Lo segundo es reunir pruebas. Testigos. Cualquier cosa que pueda romper su narrativa. Buscaremos a otros chicos que hayan sido acosados por Leo. Tiene que haberlos. Un depredador nunca ataca una sola vez. La palabra depredador resonó en la habitación, dándole a la situación la gravedad que merecía. Ramiro sintió un alivio inmenso al tener un plan, una estrategia. La guerra había cambiado, ahora tenían un general que conocía el campo de batalla legal. No va a ser fácil. Morales moverá cielo y tierra para enterrarnos en papeleo y mentiras, pensó Javier. Sabía que el camino sería largo y lleno de trampas. Mientras tanto, Sofía experimentó su segunda humillación, esta vez más íntima, más personal. Salió de casa por primera vez en días para ir a la biblioteca, buscando un refugio entre los libros. Al volver mientras esperaba el ascensor en el vestíbulo de su propio edificio, la puerta se abrió y apareció Leo. Estaba solo. El pánico la paralizó. Él sonrió, la misma sonrisa cruel de la cafetería. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su voz, un susurro venenoso. Eres un estorbo para todos, ¿no te das cuenta? Mi padre va a destruir al tuyo. Y tú te quedarás sola. Como siempre. No la tocó, no levantó la voz. Pero sus palabras fueron como ácido, quemando las frágiles defensas que había intentado reconstruir. Sofía se quedó sin aire, incapaz de responder, mientras él entraba en el ascensor y las puertas se cerraban, dejándola sola y temblando en el vestíbulo. Corrió escaleras arriba, entró en su apartamento y se encerró en su habitación, el dolor fresco y agudo. La guerra no solo se libraba en los medios o en los juzgados. También se libraba en su corazón, en su mente, en su propio hogar. No había lugar seguro. ¿Cómo podría seguir luchando si el enemigo podía llegar hasta la puerta de su casa? La desesperanza amenazaba con ahogarla de nuevo. La tercera humillación no tardó en llegar, y fue aún más pública y dolorosa que la primera. Siguiendo el consejo de su abogado de intentar mantener una apariencia de normalidad, Sofía aceptó acompañar a su padre a un pequeño acto de homenaje a los veteranos en una plaza del barrio. Era un evento modesto, lleno de familias y respeto. Por un momento, Sofía se sintió casi normal, casi segura. Pero la red de los Morales era extensa. Leo y sus amigos aparecieron, como si hubieran sido avisados. Se quedaron a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que su presencia fuera una amenaza silenciosa. Mientras un anciano general pronunciaba un discurso sobre el honor, Leo se acercó a una fuente cercana, llenó un vaso de plástico con agua y con una sonrisa desafiante dirigida a las cámaras de los teléfonos de sus amigos que ya estaban grabando, caminó hacia Sofía y se lo arrojó encima. El agua fría la empapó, pero fue el shock y la humillación pública lo que la congeló. El general se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia él. San Siro. Las risas de los amigos de Leo resonaron en la plaza. Ramiro reaccionó al instante, interponiéndose entre ellos, su rostro una máscara de furia contenida. Pero el daño ya estaba hecho. El video se volvió viral en minutos, con el titular, hija de militar problemático provoca altercado en acto solemne. Habían caído en su trampa. La narrativa de los Morales se solidificaba. Ellos eran las víctimas de una familia inestable y agresiva. La sensación de derrota era casi absoluta. Esto es lo que querían. Provocarme. Hacer que perdiera el control para poder usarlo en mi contra, pensó Ramiro.
La disciplina de hierro que había forjado en el campo de batalla fue lo único que le impidió responder a la provocación de la manera que su instinto le pedía. Agarró a Sofía, la rodeó con su chaqueta para cubrirla y la sacó de allí, ignorando las miradas y los susurros. El plan de Ricardo Morales era brillante en su crueldad. Estaba aislando a Ramiro, cortando sus lazos con la comunidad militar que tanto respetaba, haciéndolo parecer un paria, un loco. De vuelta en el despacho de Javier Salcedo, el ambiente era sombrío. Lo grabaron todo, dijo el abogado, mostrando el video en su ordenador. Mira el ángulo. Estaba planeado. Sabían que estaríais allí. Ramiro golpeó la mesa con el puño cerrado, una rara muestra de su frustración. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿Dejamos que ganen? Salcedo negó con la cabeza, su expresión más decidida que nunca. No. Contraatacamos, pero no con fuerza bruta, con inteligencia. Me has dicho que Sofía dibuja, que usa el arte para procesar su dolor. Esos dibujos pueden ser nuestra arma más poderosa, más que cualquier testigo, más que cualquier prueba física. Son la ventana a su alma. Y ninguna mentira puede resistir esa verdad. La idea era arriesgada. Expondría a Sofía a un escrutinio aún mayor. Pero era la única arma que los Morales no podían prever ni controlar. La única que podía cambiar el corazón de la gente. Fue en medio de esta desesperación que apareció la primera pista. Un antiguo compañero de Ramiro, cuyo hijo iba a la misma clase que uno de los amigos de Leo, se puso en contacto con él. Mi hijo vio algo, Ramiro. Estaba asustado, pero me lo contó, le dijo por teléfono. El chico había visto un mensaje de texto en el móvil de su amigo, antes de que lo borrara. Era de Leo. Decía, el plan de la plaza funcionó, mi padre está contento, ahora solo falta que la bruja de la directora confirme nuestra versión en el juicio. La frase, la bruja de la directora, era dinamita. Demostraba premeditación y una conspiración que llegaba hasta la cúpula del colegio. Javier Salcedo sonrió por primera vez en días. Esto es bueno. Esto demuestra que Isabel Rojas no es una testigo imparcial, sino una cómplice. Podemos usarlo para destruir su credibilidad en el estrado. Era una pequeña grieta en el muro de mentiras, pero era un comienzo. Les daba algo tangible a lo que aferrarse, una prueba de que no estaban luchando contra fantasmas, sino contra una conspiración de personas reales que podían cometer errores. La esperanza, por pequeña que fuera, comenzó a regresar. Tenían que seguir buscando. La verdad tenía que estar en alguna parte, esperando a ser descubierta. Y ahora sabían por dónde empezar a cavar. El castillo de naipes de los Morales tenía una base podrida. La segunda pista llegó de una fuente inesperada, la propia Sofía. Una noche, mientras revisaba viejas fotos familiares en el ordenador, buscando consuelo en tiempos más felices, se detuvo en una imagen de un evento benéfico militar al que había asistido con su padre años atrás. En el fondo de la foto, parcialmente oculto por otra persona, reconoció a Ricardo Morales. No era su presencia lo que le llamó la atención, sino un pequeño detalle. En la solapa de su elegante traje, llevaba un pin distintivo, el emblema de una exclusiva hermandad de exalumnos de una prestigiosa academia militar, a la que solo asistían los hijos de las familias más influyentes. «Papá, ¿qué es esto?», le preguntó. Ramiro miró la foto y su ceño se frunció. «Es la hermandad Centuriones. Mi general solía decir que eran más una mafia que una fraternidad. Se protegen entre ellos a toda costa». De repente, algo hizo clic en la mente de Ramiro. Recordó que el juez asignado a su caso, el juez Herrera, también había sido miembro de esa hermandad. Lo había leído en su biografía oficial. No era una prueba de corrupción, pero era un conflicto de intereses flagrante que no había sido declarado. Javier Salcedo casi saltó de su silla cuando se lo contaron. «Esto es una bomba. Podemos solicitar la recusación del juez. O mejor aún, lo guardamos como un as en la manga. Si intenta fallar en nuestra contra, lo expondremos. Lo tenemos atrapado». La red de poder de Morales, que parecía su mayor fortaleza, empezaba a mostrar sus debilidades. Tenía tentáculos por todas partes, pero esos mismos tentáculos podían ser rastreados.
Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La tercera y más importante pista llegó como una respuesta a una oración silenciosa. Una tarde, mientras Ramiro salía del despacho de su abogado, una joven se le acercó en la calle. Tenía los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Usted es el mayor Vargas, ¿verdad? El padre de Sofía». Ramiro asintió con cautela, esperando otro ataque o una crítica. «Mi nombre es Laura Torres. Fui alumna del mismo colegio que su hija, y que Leo Morales». Su voz tembló al decir su nombre. «Leí sobre su caso en las noticias. Lo que cuentan de usted y de su hija. Es todo mentira. Yo también fui víctima de sus juegos, durante más de un año». Le contó una historia dolorosamente similar a la de Sofía. La popularidad usada como arma, la humillación pública, el aislamiento. Y lo más importante, le contó cómo había denunciado todo a la directora Isabel Rojas, con pruebas, y cómo ella había enterrado el asunto para proteger a Leo. «Todavía tengo los correos electrónicos que le envié. Y sus respuestas», dijo, sacando su teléfono. Javier Salcedo, que había salido a despedir a Ramiro, escuchó la conversación y sus ojos se abrieron como platos. Era el testigo que necesitaban. La prueba irrefutable. La persona que podía demoler toda la defensa de los Morales y exponer la corrupción del colegio. «Señorita Torres», dijo Javier con una voz suave pero urgente, «¿estaría dispuesta a testificar bajo juramento?» Laura dudó un instante, el miedo luchando contra su conciencia. Luego miró a Ramiro, vio el dolor de un padre en sus ojos y asintió con firmeza. «Sí, lo haré». Ya es hora de que alguien le ponga un alto. La marea había cambiado, ahora tenían un tsunami a punto de golpear. En los días previos al juicio, Ramiro sintió el peso de la batalla como nunca antes. Una noche, incapaz de dormir, se sentó en la oscuridad de la sala, el silencio de la casa roto solo por el tic-tac de un reloj. Abrió un pequeño cajón de su escritorio y sacó un estuche de terciopelo. Dentro, sobre un lecho de seda, descansaba el objeto que representaba su promesa más sagrada. La tocó con reverencia, el metal frío bajo sus dedos. Esta medalla no era solo un reconocimiento al valor en combate. Era el legado de su esposa. Recordó sus últimas palabras: «Prométeme que la cuidarás, Ramiro, que serás su roca, su escudo». Había pensado que se refería a los peligros físicos del mundo. Nunca imaginó que el enemigo más cruel sería invisible, hecho de palabras y desprecio. Sentía que le estaba fallando. La campaña de desprestigio los había herido profundamente. Los recursos de los Morales parecían infinitos. ¿Y si Laura se echaba atrás en el último momento? ¿Y si el juez corrupto encontraba a forma de anular su testimonio? La duda era un veneno. Apretó la pieza de metal en su mano sintiendo sus bordes afilados. Era un ancla en la tormenta. «No voy a rendirme, no mientras respire. Por ti, mi amor». «Y por ella», susurró a la oscuridad. El objeto le devolvió la fuerza, el recuerdo de su propósito. No luchaba por su honor, ni por venganza, luchaba por la promesa que había hecho. Y esa era una fuerza que ningún abogado, por muy poderoso que fuera, podría derrotar. Se levantó, su resolución restaurada. Estaba listo para la batalla final. El primer día del juicio fue un despliegue de poder y arrogancia por parte de la defensa. El abogado de Ricardo Morales, un hombre de sonrisa afilada y traje costoso, se movía por la sala como si fuera el dueño. Su estrategia era clara: pintar a Sofía como una adolescente inestable y vengativa, y a Ramiro como un militar con estrés postraumático, incapaz de distinguir la realidad de sus paranoias. Llamaron a un psicólogo experto, pagado generosamente, que testificó sobre cómo los traumas de la guerra podían llevar a comportamientos agresivos y sobreprotectores. «Es un patrón clásico», dijo el experto con aire de suficiencia. «El mayor Vargas, incapaz de procesar sus propios demonios, los está proyectando en su hija y en la sociedad, viendo enemigos donde solo hay adolescentes inmaduros». Era una farsa, una distorsión cruel de su servicio a la patria. Ramiro tuvo que apretar los puños bajo la mesa para contener su ira. Luego llamaron a los amigos de Leo, uno por uno. Todos contaron la misma historia ensayada, la misma mentira pulida. Solo queríamos ser amables con ella. Parecía triste y sola.
Su padre apareció de la nada y empezó a gritarnos. Tuvimos mucho miedo. La coordinación era perfecta, sus testimonios una sinfonía de falsedades. La sala del tribunal, llena de periodistas, absorbía cada palabra. En los recesos, Ramiro podía ver las miradas de juicio, las dudas en los rostros de la gente. La marea de la opinión pública, que había empezado a girar a su favor, parecía estar retrocediendo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. El segundo día, la defensa llamó a su testigo estrella, la directora Isabel Rojas. Subió al estrado con el aire de una mártir, una educadora preocupada atrapada en medio de un conflicto desagradable. Su actuación fue magistral. Describió a Leo como un joven carismático, un líder natural, aunque a veces un poco impulsivo, como todos los chicos de su edad. Cuando el abogado le preguntó por Sofía, suspiró con una tristeza fingida. Sofía es una chica con muchos desafíos, muy aislada. Siempre nos ha preocupado su dificultad para integrarse. Hemos intentado ayudarla de muchas maneras, pero dejó la frase incompleta. Una insinuación venenosa de que Sofía era el verdadero problema, una causa perdida. Javier Salcedo comenzó su contrainterrogatorio. Directora Rojas, en su opinión, el liderazgo natural incluye la humillación sistemática de otros estudiantes. Objeción, gritó el otro abogado. Sostenida, dijo el juez. Javier no se inmutó. Proyectó en las pantallas de la sala la prueba del mensaje de texto. Ahora solo falta que la bruja de la directora confirme nuestra versión. La directora palideció. ¿Reconoce usted esa frase, directora? ¿Sabe a quién se refieren con la bruja? Ella tartamudeó, negando todo conocimiento. Pero la primera grieta en su armadura de respetabilidad se había abierto. Su credibilidad estaba herida. El jurado la miraba ahora con sospecha. La falsa resolución que la defensa intentaba construir empezaba a tambalearse. El aire en la sala se cargó de una nueva tensión. El último día del juicio amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del ánimo que pesaba en la sala del Tribunal de Justicia de Bogotá. El aire era denso, casi irrespirable, cargado con la electricidad de las verdades a medias y las mentiras completas que se habían tejido. Ramiro Vargas estaba sentado con la espalda recta, su uniforme una armadura simbólica contra la tormenta de calumnias. A su lado Sofía sostenía su cuaderno de dibujo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, decidida a no sentirse más una víctima silenciosa. Al otro lado de la sala, Ricardo Morales le susurraba algo al oído a su hijo Leo, ambos con sonrisas de confianza mal disimulada, la arrogancia de quienes creen que el poder es un escudo impenetrable contra la verdad. El abogado de la defensa se preparaba para su alegato final, revisando sus notas con la suficiencia de quien ya ha ganado. La batalla había sido larga y agotadora, con la prensa pintando un retrato cruel y distorsionado de Ramiro, como un militar desequilibrado y de Sofía como una marginada inestable. Se sentía como si estuvieran luchando contra un fantasma con 1000 cabezas. Por cada mentira que conseguían cortar, 2 más crecían en su lugar. La desesperanza era un sabor metálico y amargo en la boca. A pesar de todo, se mantenían firmes, uno al lado del otro. Todo saldrá bien. La verdad tiene su propia fuerza, pensó Ramiro. Pero la duda se filtraba en sus pensamientos al ver el cansancio en los ojos de su hija. El abogado de la defensa se puso de pie, su voz resonando con falsa solemnidad. Señoría, miembros del jurado, lo que hemos presenciado aquí no es un caso de acoso. Es la trágica historia de una familia rota que busca un chivo expiatorio para su propio dolor. Hemos visto cómo un oficial condecorado ha permitido que los fantasmas de la guerra nublen su juicio, lanzando una cruzada personal contra un joven inocente, Leonardo Morales. La narrativa era perversa. Ramiro sentía cómo convertían su servicio a la patria en una patología y su amor paternal en una obsesión peligrosa. El abogado continuó, su voz goteando una compasión fingida. Y su hija, la joven Sofía, una chica que, por desgracia, lucha por encontrar su lugar en el mundo. No es más plausible que haya malinterpretado una simple broma adolescente, que su aislamiento la ha ya llevado a crear una fantasía de persecución para llamar la atención. Era una humillación calculada, un asesinato de carácter en cámara lenta y pública. El plan de los Morales parecía estar funcionando a la perfección. Habían sembrado la duda y manchado su reputación.
Parecía que la justicia sería solo para quienes pudieran pagarla. El peso de la derrota era casi físico, aplastante. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. No te rindas ahora, mi niña, no ahora, le suplicó Ramiro con la mirada. Sabía que las palabras no podían llegar a ella en ese momento. Fue entonces cuando Javier Salcedo, su abogado, se levantó con una calma que contrastaba violentamente con la tensión palpable de la sala. No miró al abogado contrario ni al jurado. Miró directamente al juez. Señoría, la defensa ha pintado un cuadro elocuente, lleno de especulaciones y psicologismos baratos. Pero yo prefiero basarme en los hechos. Y los hechos tienen una voz propia. Con su permiso, llamo a mi última testigo. Llamo al estrado a la señorita Laura Torres. El nombre cayó en la sala como una piedra en un estanque en calma, creando ondas de choque. La sonrisa de suficiencia de Ricardo Morales se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y pánico. Leo se puso pálido como el papel, su arrogancia evaporándose. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, mientras Laura entraba con paso firme. Era la exalumna que se había acercado a Ramiro. Su presencia allí era una declaración de guerra. Algo estaba a punto de romperse. La marea estaba a punto de cambiar de forma irreversible. El juego había cambiado. ¿Qué hace ella aquí? Se suponía que tenía miedo. Le pagamos para que se callara, pensó Ricardo, sintiendo un pánico helado recorrerle las venas mientras su mundo perfectamente controlado comenzaba a desmoronarse. Javier Salcedo comenzó el interrogatorio con suavidad. Señorita Torres, ¿conoce usted a Leonardo Morales? Laura asintió, su voz clara y firme. Sí, lo conozco. Fuimos compañeros. ¿Podría describir su relación con él? Continuó Javier. Laura respiró hondo, reuniendo el valor que había guardado durante años. Al principio, éramos amigos. O eso creía. Hasta que mis padres se negaron a hacer una donación especial al colegio. De repente todo cambió. El abogado de la defensa saltó de su asiento. Objeción. Irrelevante, Cor. El juez lo silenció con un gesto seco. Denegada. Continúe, señorita. Javier prosiguió, su voz ahora con un filo de acero. Señorita Torres, ¿qué ocurrió exactamente después de eso? El testimonio de Laura fue un relato escalofriante de una campaña de acoso sistemático, un eco doloroso de la historia de Sofía. Habló de rumores maliciosos, de sus pertenencias destrozadas, de su aislamiento forzado. Cada palabra era un martillazo contra el castillo de mentiras que la defensa había construido. Su voz, llena de una verdad reprimida por mucho tiempo, llenó cada rincón de la sala y nadie pudo apartar la mirada. Javier proyectó en las pantallas de la sala copias de los correos electrónicos que Laura había enviado a la directora Isabel Rojas, detallando cada incidente con una desesperación palpable. La respuesta de la directora, también proyectada para que todos la vieran, era un monumento a la indiferencia burocrática, aconsejándole no darle importancia y tratar de llevarse bien con Comián, sus compañeros. La complicidad de la institución quedó expuesta a la luz cruda del tribunal. Señorita Torres, preguntó Javier, su voz cargada de indignación contenida, ¿qué hizo la dirección del colegio después de recibir su denuncia formal? Laura negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Nada, absolutamente nada. Me dijeron que estaba exagerando, que Leo solo bromeaba. Me hicieron sentir que yo era el problema. Al final, mis padres me tuvieron que cambiar de colegio para salvarme de esa tortura. La sala quedó en un silencio sepulcral. Lo que le había pasado a Sofía no era un incidente aislado, era un patrón de comportamiento cruel, protegido por la indiferencia institucional. El abogado de la defensa intentó desacreditar a Laura, pero sus preguntas sonaban desesperadas y patéticas. Su testimonio había cambiado el rumbo del juicio. Cuando se sentó, una sensación de justicia, frágil pero real, comenzó a llenar la sala. El juez miraba ahora a la familia Morales con abierta desaprobación. Se había acabado el juego. Ahora es tu turno, hija. Tu voz es la más importante aquí. Demuéstrales quién eres, pensó Ramiro. Un torrente de orgullo y esperanza llenó su pecho.
Javier Salcedo llamó a Sofía al estrado. Ella caminó con una nueva determinación. El testimonio de Laura le había dado una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era solo su batalla, era la batalla de ambas. Se sentó y en lugar de empezar a hablar, abrió su cuaderno de dibujo y lo colocó frente al micrófono. No soy buena con las palabras, comenzó, su voz temblorosa al principio pero ganando fuerza. A veces cuando el dolor es muy grande, las palabras se esconden. Así que yo dibujo. Pasó la primera página, mostrando una figura pequeña y gris, rodeada de sombras gigantes con sonrisas dentadas. Este es el miedo. Así me sentía en la cafetería, pequeña, invisible, rodeada de algo oscuro que quería devorarme. Pasó a la siguiente página, donde palabras como fea, gorda, inútil, flotaban como avispas venenosas. Estas son sus palabras, no son solo sonidos. Se convierten en algo que llevas dentro, algo que te pesa y te envenena, hasta que crees que son verdad. Su honestidad era un arma poderosa, y la sala estaba hipnotizada por su cruda vulnerabilidad. Cada dibujo era un testimonio más elocuente que cualquier discurso. La sala estaba en un silencio absoluto, hipnotizada por la cruda y desgarradora honestidad que emanaban los dibujos de Sofía. Los miembros del jurado estaban visiblemente conmovidos. Varias personas se secaban las lágrimas discretamente, e incluso el juez parecía haber bajado la guardia, su rostro severo suavizado por una empatía inesperada. Sofía continuó pasando las páginas de su cuaderno, explicando cada imagen con una simplicidad que rompía el corazón. Una de las imágenes mostraba a la figura gris intentando construir un muro de colores a su alrededor, un refugio frágil contra la oscuridad que la acechaba. Otra la mostraba mirando su reflejo en un espejo roto, viendo solo los insultos que le habían lanzado en lugar de su propio rostro. Yo no quería problemas, dijo, su voz quebrándose por un instante antes de recuperarse con una nueva firmeza que sorprendió a todos. Solo quería tomar un café y esperar a mi papá. No entiendo por qué tanto odio. No entiendo por qué a alguien le puede hacer feliz causar tanto dolor a otra persona sin ningún motivo. La pregunta quedó flotando en el aire. Una acusación no solo contra Leo, sino contra un mundo que a menudo permanece indiferente ante la crueldad. Miró a Leo directamente a los ojos, y por primera vez en su vida, él no pudo sostenerle la mirada. Apartó la vista, completamente avergonzado, su rostro rojo de humillación. En ese momento, Sofía recuperó todo el poder que le habían intentado arrebatar. El impacto de las palabras y los dibujos de Sofía fue profundo, resonando en cada persona presente en la sala de una manera que ningún argumento legal podría haber logrado. Había conseguido algo que los argumentos más sofisticados no podían. Había hecho que todos sintieran una fracción de su dolor, humanizando a la víctima más allá de cualquier duda razonable y exponiendo la crueldad en su forma más pura y desnuda. Javier Salcedo no hizo más preguntas. No era necesario. La fiscalía no tiene más preguntas, señoría, dijo simplemente. El abogado de la defensa, por primera vez en su brillante y despiadada carrera, se vio completamente superado, y declinó el contrainterrogatorio, sabiendo que cualquier pregunta que hiciera solo lo haría parecer más insensible y cruel. La balanza de la justicia se había inclinado de forma decisiva e irreversible. La elaborada estrategia de los Morales se había derrumbado como un castillo de naipes ante la honestidad de una joven armada solo con un lápiz y su corazón herido. La derrota en el rostro de Ricardo Morales era total, una mueca de rabia y humillación que no podía ocultar. Había subestimado a su oponente, la fuerza del amor de un padre y la resiliencia del espíritu humano. La verdad, simple y sin adornos, había prevalecido sobre la manipulación y el poder. Estoy tan orgulloso de ti. Más de lo que las palabras pueden expresar, mi amor, pensó Ramiro. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla abrumadora de orgullo, alivio y un amor inmenso por su hija que amenazaba con desbordarse. La había visto transformarse en el estrado, de una joven asustada a una leona que defendía su verdad con una valentía inquebrantable. Javier Salcedo pidió permiso para una última declaración, y se dirigió directamente al jurado. Hoy no han juzgado solo un caso de acoso. Han juzgado la indiferencia, la complicidad del silencio. Han juzgado un sistema que a menudo protege al privilegiado y silencia al vulnerable. Entonces, se giró hacia Ramiro. Mayor Vargas, ¿quiere añadir algo? Ramiro se puso de pie.
su presencia imponente llenando la sala. No miró a Leo ni a su padre. Miró al jurado, a la gente común, a los padres y madres que podían ver a sus propios hijos en el rostro de Sofía. Su postura era la de un soldado, pero sus ojos eran los de un padre. Era una combinación poderosa que exigía respeto y atención. Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio amplificara el peso de sus próximas palabras, como un buen comandante antes de la batalla final. He servido a mi país durante más de 20 años. He visto lo peor y lo mejor de la humanidad en los campos de batalla más lejanos que puedan imaginar. Pero la batalla más dura, la más importante que he librado en toda mi vida ha sido esta. La batalla por la dignidad de mi hija. Su voz era firme, la de un comandante pero teñida de la emoción inconfundible de un padre. En mi profesión, nos enseñan sobre el honor, el deber, el sacrificio. Nos dan medallas por actos de valentía en combate. Tocó suavemente el metal que brillaba en su pecho, un símbolo de su servicio. Esta medalla me la dieron por proteger a mis hombres en una emboscada. Pero el acto de mayor valentía que he presenciado en mi vida no fue en un campo de batalla rodeado de fuego enemigo. Fue aquí mismo, hoy. El valor de mi hija Sofía al mostrar sus heridas al mundo para que otros no tengan que sufrir en silencio. Ese es el verdadero honor. Esa es la verdadera valentía que debería ser recompensada. No se trata de al y cintas. Se trata de defender lo que es correcto sin importar el costo. Sus palabras eran un puente entre dos mundos, el del deber militar y el del deber humano más fundamental, proteger y cuidar a los nuestros. Su discurso fue un golpe de gracia. La sala entera estaba visiblemente emocionada. El juez carraspeó, sus ojos notablemente húmedos detrás de sus gafas de montura gruesa. Se las quitó y las limpió lentamente con un pañuelo, un gesto muy humano que pareció durar una eternidad. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda su dureza anterior, reemplazada por una gravedad solemne y profundamente humana. Este tribunal ha escuchado los testimonios. Ha visto las pruebas. Y ha sido testigo de un acto de extraordinaria valentía que nos ha conmovido a todos. Miró directamente a Leo, y su mirada era como un taladro. Joven. Usted y sus amigos han confundido la crueldad con la fuerza. Han confundido el poder con el derecho a humillar. Y esta institución, dijo, su mirada ahora clavada en el abogado de la defensa y en la silla vacía donde debería haber estado la directora, ha fallado miserablemente en su deber fundamental de proteger a sus estudiantes. El veredicto aún no era oficial, pero sus palabras eran una sentencia en sí mismas, una condena moral que precedía a la legal. Leo finalmente se rompió. Los sollozos sacudieron su cuerpo, sollozos no de remordimiento sino de autocompasión por haber sido atrapado. Ricardo Morales se quedó inmóvil, su rostro una máscara de furia impotente, derrotado y humillado públicamente. La sentencia fue dictada 1 hora después, y fue ejemplar. Leo fue declarado culpable de acoso grave y sentenciado a un largo periodo de servicio comunitario en un centro para jóvenes en riesgo, además de terapia psicológica obligatoria. Sus amigos recibieron sentencias similares. El juez anunció además que se abriría una investigación formal contra la directora Isabel Rojas y la administración del colegio por negligencia grave y encubrimiento. Una decisión que provocó una ola de aplausos espontáneos en la sala. La victoria era total. Cuando salieron del tribunal, una multitud de periodistas los esperaba, pero esta vez, el tono era completamente diferente. Las cámaras no buscaban el escándalo, sino la historia de superación. Los flashes no eran agresivos sino destellos de celebración. Ramiro rodeó a Sofía con su brazo, protegiéndola de la avalancha mediática pero permitiendo que sintiera el apoyo de la gente. Ella levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, libre y radiante, iluminó su rostro. Era la sonrisa de alguien que había caminado a través del fuego, y había salido al otro lado, no ilesa, pero sí más fuerte y dueña de su propia historia. Habían ganado. Lo logramos, papá, lo logramos juntos, de verdad lo hicimos, susurró Sofía. La emoción ahogaba su voz, pero la felicidad en sus ojos era evidente. Ramiro la abrazó con una fuerza que transmitía todo su amor. Tú lo lograste, mi valiente artista, tú sola. En medio de la multitud,
sus ojos encontraron los de Laura Torres, que le sonreía con lágrimas de alivio. Sofía se acercó a ella y la abrazó sin decir una palabra, un abrazo que lo decía todo. Gracias, le dijo finalmente. Tú me diste el valor para hablar. No, respondió Laura, devolviendo el abrazo. Nos lo dimos mutuamente, juntas fuimos más fuertes. En ese momento, se forjó un vínculo indestructible, la hermandad de quienes han sobrevivido a la misma tormenta. Vieron a Ricardo Morales y a un Leo destrozado salir por una puerta trasera, acosados por los mismos periodistas que antes habían sido sus aliados, ahora convertidos en sus verdugos. Su poder se había evaporado, su reputación estaba en ruinas. Habían aprendido de la manera más dura que hay una justicia que el dinero no puede comprar, y hay una verdad que las mentiras no pueden enterrar eternamente. Era el fin de una era de impunidad. El viaje de vuelta a casa fue muy diferente al de aquel día terrible después del incidente en la cafetería. El silencio en el coche ya no era tenso y doloroso, sino tranquilo y lleno de una paz profunda y sanadora. Sofía miraba por la ventanilla, pero esta vez no veía manchas borrosas a través de las lágrimas. Veía los colores vibrantes de su ciudad, los rostros de la gente, la vida que seguía su curso, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de ella de nuevo. Ramiro conducía con una sensación de profunda satisfacción, un sentimiento de misión cumplida que ninguna campaña militar le había dado jamás. La promesa que le había hecho a su esposa se había cumplido de una manera que nunca hubiera imaginado. No solo había protegido a Sofía del mundo, sino que le había dado las herramientas para protegerse a sí misma, para encontrar su propia voz. Había ganado una batalla mucho más importante que cualquiera librada en un campo de combate. «Papá», dijo Sofía de repente rompiendo el silencio, su voz sonando más ligera. «¿Crees que la gente cambia de verdad?» Ramiro pensó por un momento. «No lo sé, hija. Sinceramente, no lo sé. Pero sé que las acciones tienen consecuencias. Y hoy, las consecuencias han sido justas. Y eso es lo que importa. Creo que volveré a dibujar mundos de colores, papá». «Muchos colores», pensó Sofía. Esa noche, se sentó en su escritorio, y abrió una nueva página en su cuaderno, una página en blanco que representaba un nuevo comienzo. Durante horas, sus lápices de colores se movieron sobre el papel con una libertad y una alegría que no sentían desde hacía mucho tiempo. Cuando terminó, le mostró el dibujo a su padre con una sonrisa tímida pero llena de orgullo. Era un retrato de un hombre con uniforme, con una condecoración que brillaba intensamente en su pecho, pero en lugar de un rostro severo de militar, tenía la sonrisa más cálida del mundo. A su lado, una joven le sostenía la mano, y de su cuaderno no salían monstruos ni sombras, sino mariposas de todos los colores que volaban hacia un cielo brillante. En la parte inferior de la página, había escrito una sola palabra con su caligrafía elegante: héroe. Ramiro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de pura emoción. Tomó el dibujo con un cuidado infinito, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. No necesitaba ningún otro reconocimiento. Ese dibujo era toda la recompensa que necesitaría por el resto de su vida. Lo enmarcaría y lo colgaría en el lugar más importante de la casa, para no olvidar nunca lo que habían logrado juntos. El caso del mayor coraje, como lo bautizó la prensa, se convirtió en un punto de inflexión para la sociedad. Provocó un debate nacional sobre el acoso escolar y la responsabilidad de las instituciones educativas. Se aprobaron nuevas leyes, protocolos mucho más estrictos, y se crearon canales de denuncia más seguros para las víctimas. La historia de Sofía y Ramiro inspiró a innumerables familias a no quedarse calladas, a luchar por la dignidad de sus hijos y a exigir responsabilidades. El colegio de Leo, tras una reestructuración completa y la destitución de la directora, se convirtió en un modelo de programas antiacoso, con la historia de Laura y Sofía como parte central de su nuevo currículo de valores. El cambio no fue instantáneo ni fácil, pero la semilla de la valentía que ellos habían plantado comenzó a dar sus frutos, creando una cultura de mayor empatía y respeto. La crueldad no desapareció del mundo, por supuesto, pero ya no podía operar con la misma impunidad en la oscuridad que antes la protegía. El legado de su lucha fue mucho más allá de una sala de tribunal. Cambió la conversación de todo un país.
5 años después, el Museo de Arte Moderno de Bogotá presentaba una retrospectiva de la obra de Sofía Vargas, ahora una artista de renombre internacional. Sus cuadros, que exploraban la fragilidad y la fuerza del espíritu humano, colgaban en las paredes blancas e imponentes, cada uno un testimonio de su increíble viaje. En la entrada de la exposición, una placa de bronce pulido brillaba bajo los focos, decía, en honor a las voces que se atreven a romper el silencio. Con el apoyo de la Fundación Sofía Vargas, que desde su creación, ha ayudado a más de 3.000 JO con acento agudo V, tienes a encontrar un refugio seguro y las herramientas para sanar. Ramiro Vargas, ya retirado y con el cabello completamente cano, leía la placa con una sonrisa serena. A su lado Sofía, radiante, sostenía la mano de Mateo, su esposo desde hacía un año. La vida había florecido de las cenizas de una manera que nunca hubieran creído posible. Una prueba irrefutable de que el amor y el coraje eran las fuerzas más poderosas del universo, capaces de reescribir el final de cualquier historia, por muy oscura que pareciera al principio. El futuro era brillante y estaba lleno de colores, muchos colores. Sofía se paró frente a la multitud que llenaba el auditorio del museo, su voz clara y segura resonando en el silencio respetuoso. Hubo un tiempo en que creía que las palabras crueles eran más fuertes que yo, que podían definirme, limitarme, borrar mis colores, y casi lo consiguen. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de su padre entre el público, un ancla en medio de la multitud. Pero me enseñaron que el verdadero poder no reside en la capacidad de herir sino en la capacidad de sanar. Y el arte, continuó con una convicción que emocionó a todos los presentes. El arte es la prueba de que podemos tomar los fragmentos más rotos de nuestra vida y construir con ellos un mosaico de una belleza inesperada. Su mensaje final era simple pero profundo, el corazón de todo lo que había aprendido en su doloroso camino. La valentía de una sola persona, al encender una pequeña llama en la oscuridad, puede iluminar el camino para que muchos otros encuentren la salida. Y esa luz, una vez encendida, nunca, jamás, se puede extinguir por completo. Su legado estaba asegurado.